Parte 1. Una chispa para un rey moribundo. Mientras la escarcha de la vejez se asentaba más profundamente en los huesos del rey David, una sensación de silenciosa desesperación se apoderó de la corte real. Los médicos habían agotado sus bálsamos, y ni los tapices más gruesos del palacio podían defenderse del frío de la tumba. El rey se estaba apagando, y con él la estabilidad de una nación. En un movimiento que mezcla la medicina antigua con el simbolismo espiritual, los consejeros del rey propusieron una búsqueda. No buscaron a un erudito ni a un guerrero. Buscaron una chispa de vida. We need someone vital, a pure presence. Recorrieron las colinas escarpadas y los valles fértiles de Israel, en busca de una mujer cuya belleza estuviera igualada solo por su pureza. El requisito era específico: una virgen de las afueras del reino, alguien intocada por la política cansada de Jerusalén. No se trataba de placer. Era un intento desesperado de transferir la vitalidad de la juventud a una leyenda que se moría. La búsqueda terminó en la aldea de Sunem, donde encontraron a Abisag. Para los funcionarios de la corte, ella era un calentador biológico. Un remedio para un corazón que fallaba. Pero para la gente de su aldea, ella era una hija de la tierra arrastrada hacia un mundo de oro y sombras. Cuando la condujeron al santuario interior del palacio, el contraste fue impactante. Allí estaba una muchacha que olía a la cosecha de primavera de pie, ante un rey que olía a incienso y decadencia. Ella era el sol traído para calentar el invierno de un león caído. Pero cuando tomó su lugar junto al rey, el silencio en la habitación estaba cargado con una pregunta. ¿Estaba allí para salvar una vida, o su presencia era el comienzo de un juego político mortal? Parte 2. El altar intacto. Dentro de las cámaras reales, un ritual extraño y solemne se desplegaba a diario. Abisag no llevaba corona, y aún así ocupaba una posición más íntima que cualquier consejero. Su tarea era acostarse junto al rey, proporcionando el calor de su cuerpo a su figura temblorosa. Sin embargo, las escrituras subrayan un detalle crucial: el rey no la conoció. Esto no era solo una nota sobre la fragilidad física de David. Era un límite que establecía a Abisag como algo sagrado, casi como una reliquia viviente. Era compañera enfermera y un escudo humano contra el frío, pero seguía siendo virgen. A los ojos de la ley, ella pertenecía al mundo privado del rey, convirtiéndose en un símbolo de la dignidad que aún le quedaba. Tocarla sería tocar el honor mismo del rey. Mientras el mundo exterior susurraba sobre guerra y sucesión, Abisag existía en un vacío de silencio. Observó al hombre que una vez había danzado delante del arca del pacto luchar por tomar un solo aliento. Vio las lágrimas del hombre conforme al corazón de Dios mientras enfrentaba el ajuste de cuentas de sus últimos días. Pero esta intimidad era peligrosa. En los pasillos del poder había ojos observando. Los hijos del rey en particular, el ambicioso Adonías, veían a Abisag no como una persona, sino como un barómetro de la fuerza de su padre. Cada día que David seguía vivo gracias al calor de ella, era un día más que Adonías tenía que esperar por el trono. La joven de Sunem se había convertido en un obstáculo silencioso para el destino de un príncipe, y la tensión dentro de los muros del palacio comenzó a vibrar como una cuerda de arco tensada. Parte 3. Las aves de rapiña se reúnen. Fan badan ken ken tu hoy. A medida que la fuerza del rey David seguía marchitándose, el aire del palacio se volvió denso con el olor de la traición. Adonías, el hijo sobreviviente mayor, ya no podía contener su hambre por el cetro. Era un hombre de apariencia impresionante y palabra carismática, la imagen perfecta de lo que el pueblo esperaba de un rey. Pero bajo ese exterior pulido se escondía una ambición depredadora. Mientras Abisag sostenía al rey moribundo en el silencio de las cámaras internas, Adonías estaba ocupado en las calles reuniendo carros jinetes y 50 hombres que corrieran delante de él. No estaba esperando a que le dieran una corona. Se estaba preparando para arrebatársela. Miraba las puertas cerradas de su padre y no veía una tragedia sino una oportunidad. El palacio ahora estaba dividido. Adonías logró convencer a Joab, el endurecido comandante del ejército, y a Abiatar, el sacerdote, para que se pusieran de su lado. Ellos veían en Adonías un regreso a la gloria mundana, un contraste marcado con la atmósfera tranquila y espiritual que rodeaba al rey y a la joven doncella de Sunem.
Este era un golpe de estado clásico gestándose en las sombras de la fría cama de David. La confianza de Adonías se convirtió en arrogancia. Preparó un gran banquete sacrificial en la piedra de Zohelet. Invitó a todos sus hermanos y a los oficiales reales, pero excluyó deliberadamente a Salomón y a los consejeros más leales del rey. Los buitres ya no daban vueltas en círculos, habían aterrizado y estaban listos para despedazar el reino, antes de que el cuerpo del rey siquiera se enfriara. Parte 4. La testigo silenciosa y las mareas cambiantes. Mientras los fuegos del banquete de Adonías ardían intensamente en Zohelet, la atmósfera dentro de la cámara del rey seguía siendo un contraste escalofriante de oración y pesado silencio. Abisag, la joven de Súnem, ocupaba un lugar que era a la vez el más íntimo y el más invisible del imperio. Era la testigo silenciosa de la fragilidad de una leyenda. Mientras sostenía al rey para ahuyentar el frío que se acercaba, escuchaba las respiraciones trabajosas y las oraciones susurradas de un hombre cuyo poder terrenal se deslizaba como arena entre los dedos. Veía las lágrimas de un gigante y sentía el temblor de manos que alguna vez habían aferrado la empuñadura de la espada de un conquistador. En este santuario de sombras, Abisag no era solo una fuente de calor. Era la guardiana de la dignidad final de David, una frontera humana entre el mundo de los vivos y la tumba. Sin embargo, la paz de la cámara pronto fue hecha añicos por la irrupción de la realidad política. De pronto, las pesadas puertas de cedro se abrieron con un crujido. La reina Betsabé entró, el rostro pálido pero decidido, seguida por el profeta Natán. Abisag se movió hacia la esquina del aposento, una sombra silenciosa observando mientras Betsabé se arrodillaba junto al lecho. «Mi señor», susurró la reina con la voz temblando de urgencia, «¿no juraste que Salomón reinaría después de ti? Aún ahora Adonías celebra su propia coronación mientras tú todavía respiras». El rey no respondió al principio. Sus ojos estaban lechosos y desenfocados. Pero cuando Natán habló de la rebelión afuera, un súbito fuego helado se encendió en la mirada de David. Se incorporó con sus manos esqueléticas, aferrando las sábanas de seda. «Vive el Señor», murmuró David con voz ronca, recuperando un eco de su antiguo trueno, «que Salomón se sentará en mi trono en este mismo día». Abisag observó cómo la habitación se transformaba de hospicio en sala de guerra. El rey lanzó órdenes a Sadoc el sacerdote y a Benaías el comandante. Ahí. Afuera la atmósfera cambió al instante. El zumbido apagado de la ciudad fue quebrado por el agudo toque de un shofar en el manantial de Gijón. Abisag apoyó la mano en la piedra de la ventana sintiendo la vibración del rugido de la multitud. ¡Viva el rey Salomón! En ese momento el calor que ella había dado al rey se convirtió en lo único que lo mantuvo con vida, el tiempo suficiente para reducir a cenizas la ambición de su hijo mayor. Parte 5. La sombra de la coronación y la transición silenciosa. La coronación de Salomón no fue solo un evento político, fue un terremoto espiritual. Cuando el sonido del shofar resonó por las calles de piedra caliza de Jerusalén, la realidad de su fracaso golpeó a Adonías y a sus conspiradores como un golpe físico. El banquete en Zohelet terminó en una dispersión llena de pánico. Adonías, temiendo por su vida, huyó al tabernáculo y se asió de los cuernos del altar una súplica desesperada de asilo. Salomón, mostrando la sabiduría que más tarde definiría su reinado, tuvo misericordia. Le prometió la vida a su hermano con tal de que demostrara ser un hombre digno. Pero mientras la ciudad celebraba al nuevo rey, una transición silenciosa estaba ocurriendo en la luz tenue de la alcoba real. El rugido de la ciudad afuera se sentía como un océano lejano, pero dentro de la cámara, el único sonido era la respiración entrecortada y silbante del rey. Abisag lo sostenía con más fuerza, presionando su calor contra sus costillas frágiles, como si pudiera volver a poner en marcha su corazón con sus propias manos. Sus ojos estaban fijos en su rostro, el rostro de una leyenda ahora reducido a pergamino y hueso. De pronto el pecho de David dio un último y estremecedor impulso. El silbido se detuvo. Un silencio tan absoluto llenó la habitación, que se sintió como un peso físico presionando el pecho de Abisag. Ella esperó conteniendo su propio aliento en la garganta, orando por un último aleteo de su pulso. Pero nunca llegó. El calor que había luchado tan duro por darle comenzó a desvanecerse, sustituido por una frialdad que ningún toque humano podría curar jamás.
Las lágrimas nublaron su visión cuando se dio cuenta de que sostenía un cadáver. El peso del hombre que había unificado a las 12 tribus ahora no era más que peso muerto en sus brazos. No se apartó. En cambio, apoyó la frente contra su hombro frío mientras un sollozo silencioso sacudía su cuerpo. Ella fue la única que sintió el segundo exacto en que el rey se convirtió en recuerdo. Durante meses su mundo había estado definido por su respiración. Ahora estaba a la deriva en un palacio de extraños. Cuando finalmente las pesadas puertas se abrieron de golpe y los embalsamadores reales entraron con sus lienzos y especias, Abisak se sintió como un fantasma. Se levantó con las extremidades rígidas y temblorosas y se retiró hacia las sombras más profundas de la habitación. Mientras colocaban un sudario sobre el rostro de David, se dio cuenta de que su propósito había muerto con él. Sin embargo, la peligrosa belleza que la había traído hasta allí seguía intacta, una llama que pronto atraería a las polillas equivocadas. Parte 6. La petición fatal. El aire en Jerusalén estaba engañosamente quieto, pero para Adonías, el silencio era un insulto. Se movía por el palacio como el fantasma de un rey, que nunca fue mientras su mente tejía una red de estrategia desesperada. Sabía que a los ojos del pueblo la mujer que había compartido el lecho del rey, aun en un abrazo casto, era más que una sirvienta. Era un vaso de su majestad. Reclamarla era reclamar una parte del espíritu de David. Con una máscara de humildad, Adonías se acercó a la reina madre Betsabé. Habló con lengua de miel, reconociendo que el reino había pasado a Salomón por la voluntad de Dios, pero luego lanzó el aguijón. Por favor, pide al rey Salomón que me dé a Abisag la sunamita por esposa. Betsabé, quizás viendo solo el deseo de un hombre solitario, o quizá actuando como un puente silencioso para una trampa divina, aceptó llevar el mensaje. Cuando entró en la sala del trono, Salomón se levantó para recibirla, otorgándole el más alto honor. Pero en cuanto pronunció la petición sobre Abisag, la temperatura en la sala se desplomó. Salomón, dotado de una sabiduría que perforaba el engaño humano, vio la petición exactamente por lo que era una declaración de guerra. En el antiguo cercano oriente, casarse con la consorte de un rey fallecido no era un acto de romance. Era una reclamación formal al trono mismo. Adonías no estaba pidiendo una esposa. Estaba pidiendo la corona que no había logrado robar antes. La audacia de la petición era un desafío directo al mandato divino de Salomón. Al pedir a Abisag, Adonías había señalado que aún veía el reinado de Salomón como un simple obstáculo temporal. Pensó que estaba siendo astuto usando a la reina madre como escudo para asegurarse una base legal para volver al poder. Pero la respuesta de Salomón fue rápida y aterradora. Se dio cuenta de que mientras Adonías viviera con tales ambiciones, el reino nunca estaría en paz. La calentadora humana, que había pasado sus días en el servicio silencioso a un hombre moribundo, se había convertido ahora en el catalizador legal de la destrucción de un príncipe. Adonías había intentado alcanzar el sol, y al hacerlo había invitado al fuego. Parte 7. La cosecha de la ambición. El silencio que siguió al decreto de Salomón fue ensordecedor. Permanecía erguido, y las sombras de las antorchas titilantes danzaban sobre su rostro como espíritus vengativos. Adonías ha buscado una esposa, susurró Salomón, su voz cortando el aire como una navaja. Pero hoy se casará con la tumba. No miró a los guardias. Miró directo al alma de Benaías. El rostro del comandante era una máscara de granito. Con una sola y brusca inclinación de cabeza, Benaías se dio la vuelta. El sonido de sus botas reforzadas con hierro resonó por los corredores abovedados, un golpeteo rítmico y depredador, que anunciaba la llegada de un juicio inevitable. Cada sirviente en el salón se pegó a las paredes con la cabeza inclinada, mientras el olor inminente a hierro y sangre se deslizaba detrás del verdugo. En sus aposentos privados, Adonías estaba envuelto en fino lino, quizás sirviéndose una copa de vino especiado. Probablemente sonreía al pensar en Abisag, su juventud, su belleza, y sobre todo la legitimidad que ella representaba. Para él ella era la pieza definitiva en su juego de ajedrez. Oyó los pasos en el pasillo y tal vez pensó que se trataba de un mensajero trayendo buenas noticias. Pero la puerta no solo se abrió, fue pateada fuera de sus goznes, con un estruendo atronador que resonó como una montaña derrumbándose. La copa de Adonías cayó al suelo, el vino rojo manchando la alfombra como un presagio profético.
Alzó la vista y su rostro se descoloró al encontrarse con los ojos fríos y vacíos de Benaías. No hubo súplica ni negociación ni amor fraternal que pudiera salvarlo ahora. Benaías desenvainó su espada en un solo y fluido siseo metálico. La hoja era una astilla de luz de luna en la habitación tenue. Adonías se arrastró hacia atrás, sus manos buscando un arma, un tapiz, cualquier cosa a la que aferrarse a la vida por un segundo más. Pero el comandante se movió con la gracia aterradora de un león. Se lanzó hacia adelante el acero cantando mientras cortaba el aire. Un solo y brutal golpe dio en el blanco. El aliento de Adonías se le escapó en un jadeo desgarrado, mientras se deslizaba por la pared misma donde había imaginado su nuevo reinado. El príncipe, que extendió la mano hacia la doncella del rey, encontró únicamente la ira del rey. Mientras Benaías limpiaba su espada en una bata de seda abandonada, el palacio afuera permanecía inquietantemente inmóvil, como si las mismas piedras contuvieran el aliento por la muchacha de Súnem, que ahora era viuda de un hombre con quien nunca se casó. Parte 8. La doncella que se desvanece. Mientras los ecos de las pesadas botas de Benaías se apagaban, y la sangre de un príncipe comenzaba a secarse, en los fríos corredores, un profundo silencio volvió al palacio. Pero no era el silencio pacífico de una aldea en Súnem. Era la quietud hueca y embrujada de una casa donde una dinastía había sido redefinida. En el centro de esta tormenta se encontraba Abisag. Permanecía en los aposentos reales. El aroma del difunto rey David, aún aferrado a las sábanas que ella había calentado con el calor de su propia vida. Era una mujer que nunca pronunció una palabra registrada en la historia, y sin embargo su presencia acababa de derribar al hijo mayor de Israel. Las escrituras no nos hablan de sus lágrimas ni de su alivio. Como un fantasma de la transición, Abisag comienza a desvanecerse del texto sagrado. Algunas tradiciones antiguas sugieren que permaneció en la casa real, un memorial viviente de los últimos días de David, protegida pero aislada por su propia pureza. Otros la imaginan regresando a las colinas de Súnem, cargando con el peso de una intimidad secreta que nadie más en la tierra podría comprender. Ella había visto al matador de gigantes en su momento más débil, y a un rey sabio en su rostro más implacable. Cuando las puertas del palacio se cerraron, tras la historia de Adonías, Abisag dio un paso hacia las brumas del tiempo. Un catalizador silencioso que movió la mano de Dios y las espadas de los reyes sin reclamar jamás nada para sí misma. Parte 9. La reflexión y llamado a la acción. La historia de Abisag nos deja una pregunta inquietante. ¿Cómo puede algo tan puro convertirse en el catalizador de algo tan violento? Su vida nos recuerda que en el reino de Dios no hay personajes menores. Aún en su silencio, ella permaneció en la encrucijada del destino, demostrando que nuestra mayor influencia a menudo viene de nuestra devoción, no de nuestra ambición. Adonías intentó usar la belleza como una escalera hacia el poder, solo para descubrir que el ungido de Dios no puede ser manipulado. Al alejarte hoy de los pasillos de Jerusalén, pregúntate: ¿estás buscando el calor de la presencia de Dios o estás tratando de arrebatar una corona que no fue hecha para ti? Si este viaje a las sombras de la historia bíblica tocó tu corazón, por favor presiona el botón de me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que Abisag fue una víctima inocente o una protectora silenciosa del trono? Suscríbete para unirte a nuestra comunidad mientras seguimos descubriendo los misterios de la palabra.